Marzo de 1943. El mar de Bismarck. Los bombarderos B-25 Mitchell rugen sobre el agua a 15 metros, tan bajo que la hélice levanta espuma de las olas. Pero estos no vuelan como se supone que deben hacerlo los bombarderos. Se aproximan como cazas, de morro, disparando a toda velocidad. 8 ametralladoras calibre 50 estallan desde donde debería estar sentado el bombardero y las trazadoras destrozan la cubierta de un buque de transporte japonés. Los marineros se dispersan. Los cañones de cubierta son destrozados antes de que puedan devolver el fuego. Entonces, el barco explota. Una llamarada anaranjada convierte la embarcación en un infierno flotante. Otro B-25 pasa rugiendo. Otro barco entra en erupción. Y luego otro. En 3 días, 12 barcos japoneses volarán por los aires. Pero 3 días antes, en una oficina abarrotada a medio mundo de distancia, ingenieros militares examinaban los planos de esos mismos aviones. Negaban con la cabeza. Imposible, dijo uno. Suicida, dijo otro. Este avión se destrozará. Lo que no sabían era que el hombre detrás de estas modificaciones no solo estaba luchando contra Japón, estaba luchando para salvar a su propia familia. Mientras los bombardeos convencionales fracasaban miserablemente contra los barcos japoneses y las fuerzas estadounidenses perdían la guerra logística en el Pacífico, un mecánico civil con todo que perder estaba a punto de demostrar que los expertos estaban catastróficamente equivocados. A finales de 1942, la Guerra del Pacífico se había convertido en una pesadilla logística y Estados Unidos estaba perdiendo. Los convoyes de suministros japoneses se desplazaban con casi total impunidad por el mar de Salomón y el mar de Bismarck, reforzando guarniciones y entregando tropas y municiones a islas que deberían haber estado aisladas. Los bombarderos estadounidenses los atacaban sin descanso. Los B-25 Mitchell y los B-17 Flying Fortress lanzaban bombas desde 3.600 metros de altura intentando impactar a los buques en movimiento con lanzamientos verticales. Los resultados fueron catastróficos. Las tasas de impacto rondaban por debajo del 2%. Se podía enviar una docena de bombarderos, observar cómo descargaban toda su carga útil y el convoy seguiría adelante, sin ser impactado. Los torpederos tuvieron aún peor suerte. Lentos, a baja altura, vulnerables, fueron masacrados por los Zeros japoneses y la cortina de fuego antiaéreo que surgió de todos los destructores de la flota. Aunque los oficiales de carrera aceptaron estas pérdidas como el costo de la guerra, un hombre se negó a aceptar el fracaso. Se llamaba Paul, Papi Gunn. 42 años. Era contratista civil y expiloto de vuelo. Había volado rutas de correo y reparado aviones en las selvas filipinas. No se suponía que fuera un guerrero. Era mecánico. Pero tenía una razón para luchar que ningún oficial de carrera podía igualar. Cuando Japón invadió Filipinas en diciembre de 1941, la esposa de Gunn, Polly, y sus 4 hijos quedaron atrapados en Manila. El último mensaje que recibió decía que estaban vivos, presos en el campo de internamiento de Santo Tomás. Cada día que permanecían allí estaban un día más cerca de la inanición, la enfermedad y la ejecución. Y cada barco japonés que lograba pasar significaba más suministros, más armas, más municiones para las fuerzas que mantenían cautiva a su familia. Pilotos regulares volaban misiones. Papi Gunn volaba con la furia de un padre que lucha por la vida de sus hijos. Esto no era una guerra teórica, era personal. La idea de Gunn fue tan simple como radical. Dejar de intentar atacar barcos desde 3.000 metros y medio, avanzar a baja altura, a la altura de la ola, a 15 metros sobre el agua donde se pueden ver los rostros de los hombres a los que se ataca. Lanza tus bombas por la superficie como piedras en un estanque. Deja que reboten directamente en el casco, donde el blindaje es más delgado, donde una penetración significa inundaciones, incendios y daños catastróficos. Pero había un problema. Volar tan bajo, tan lento, directo hacia un convoy repleto de cañones antiaéreos, era suicidio. Cada barco tenía múltiples posiciones de artillería y a 15 metros estabas tan cerca que ni siquiera los artilleros inexpertos podían fallar.
Quedarías destrozado antes de poder liberar tu carga, a menos que puedas suprimir esas armas primero. La solución de Gunn fue dejar de pensar en el B-25 como un bombardero y empezar a pensarlo como un cañonero. Desmantelar el bombardero, quitarle el morro de cristal y la preciada mira en orden, reemplazarlo por un morro de metal sólido repleto de ametralladoras de calibre 50 orientadas hacia adelante. 4 cañones, 6, finalmente 8. Todos disparando hacia adelante en un cono concentrado de devastación. Añadir más cañones a los lados, convertir al Mitchell en un acorazado volador capaz de ametrallar cubiertas, aniquilar artilleros, provocar incendios, destruir superestructuras y luego, mientras el enemigo se tambaleaba, lanzar bombas. Mientras los oficiales de compras de la Fuerza Aérea del Ejército diseñaban los aviones mediante comités y reglamentos, equilibrando cuidadosamente los requisitos y llevando a cabo pruebas interminables, John diseñó el suyo en combate, con llaves inglesas y sopletes de soldadura, trabajando en las noches del Pacífico en toscos talleres australianos. El establishment se resistió de inmediato. Los ingenieros realizaron cálculos, cargas de tensión, frecuencias de vibración y fuerzas de retroceso transmitidas a través del fuselaje. Su conclusión fue unánime y contundente. El fuselaje fallaría. Los cañones de morro harían temblar el avión en pleno vuelo. Los pilotos no podrían controlarlo. Esto no era innovación, era una trampa mortal. Pero Gunn ya había empezado a construir. Lo que ocurrió cuando probó esos cañones daría la razón a los escépticos o cambiaría la guerra naval para siempre. El taller en Townsville, Australia, era poco más que un cobertizo, techo de chapa ondulada, suelo de tierra y herramientas recuperadas de una docena de fuentes diferentes. Allí fue donde Gunn forjó su revolución. Los desafíos técnicos eran inmensos. Montar 8 ametralladoras de calibre 50 en el morro de un avión implicaba crear una plataforma capaz de absorber miles de libras de fuerza de retroceso sin destrozarse ni destrozar el avión. Cada ametralladora disparaba 800 disparos por minuto. 8 ametralladoras implicaban una cadencia de fuego combinada que sacudiría toda la estructura del avión. Los mecanismos de alimentación debían estar perfectamente sincronizados para evitar que las ametralladoras se atascaran. La estructura del morro debía reforzarse con placas de acero, pero si se añadía demasiado peso hacia adelante, el centro de gravedad del avión se desplazaría, lo que lo haría inoperante. Gunn trabajaba 20 horas al día, entrenando tripulaciones, recogiendo materiales de los aviones destrozados e improvisando soluciones que ningún manual de ingeniería había contemplado jamás. Los escépticos se hicieron oír con más fuerza. El coronel Edwin Backus, director de adquisiciones de la Quinta Fuerza Aérea, amenazó con un juicio militar por modificaciones no autorizadas. Los oficiales de ingeniería presentaron informes condenando el trabajo de Gunn, calificándolo de improvisación peligrosa que podría causar la muerte de pilotos. El mayor Robert Strickland escribió una crítica mordaz. Esta aeronave viola todos los principios de la ingeniería aeronáutica, es estructuralmente deficiente y operativamente suicida. Tenían títulos de ingeniería. Gunn tenía grasa bajo las uñas y algo que ellos no tenían: desesperación. Y no estaba solo. Otros padres con familias atrapadas en territorios ocupados se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Pilotos que habían visto morir a sus amigos en bombardeos fallidos estaban dispuestos a intentarlo todo. Mecánicos cansados de reparar aviones destrozados que no podían contraatacar efectivamente trabajaron junto a él. La primera prueba tuvo lugar en una mañana sin nubes de febrero de 1943. El B-25 modificado de Gunn, ahora equipado con 8 cañones que disparaban hacia adelante, se alineó en una barcaza objetivo anclada en alta mar. El piloto apretó el gatillo. El sonido no se parecía a nada que se hubiera oído, no eran disparos aislados, sino un rugido continuo, como una lona rasgada amplificada 1000 veces. El avión se estremeció.
casquillos de latón salieron de las ventanas de expulsión en una tormenta de metal brillante. Pero la estructura resistió. Las imágenes de la cámara de la ametralladora mostraron la barcaza desintegrándose, literalmente partida en dos por el fuego concentrado. Los pilotos que volaron en las misiones de prueba informaron con una emoción apenas contenida. Es como disparar una manguera de incendios. Puedes dirigir el fuego directamente a la cubierta de un barco. Pero la resistencia del establishment se intensificó. «Esto no es regulación», protestó Backus. «Así no es como hacemos las cosas. ¿Y si algo sale mal?». La respuesta de Gunn fue simple. «Algo anda mal. Estamos perdiendo». Entonces llegó información que obligó a todos a actuar. Un importante convoy japonés se preparaba para reforzar Lae, Nueva Guinea. 8 destructores, 8 transportes y casi 7,000 soldados. Si lograba pasar, las posiciones aliadas se volverían insostenibles. El alto mando aprobó a regañadientes el uso de las ametralladoras de Gunn para el combate, pero los escépticos observaban, esperando la confirmación de sus advertencias, esperando el desastre que sin duda llegaría. 2 de marzo de 1943. El convoy japonés partió de Rabaul bajo una densa capa de nubes. 8 destructores protegían 8 buques de transporte con 6,900 soldados y los suministros necesarios para defender Nueva Guinea. Esta era la salvación de Japón. Si el convoy llegaba a Lae, la posición aliada se derrumbaría. Este fue el momento. Los B-25 modificados volando junto a los Viewfighters australianos llegaron a la altura de la ola, tan bajo que los pilotos pudieron ver a los marineros japoneses en cubierta, corriendo hacia sus posiciones de artillería. Se desató el fuego antiaéreo, una cortina de munición trazadora y proyectiles explosivos. Luego comenzaron los bombardeos. 8 cañones calibre 50 disparando simultáneamente no suenan como disparos, suenan como un rugido continuo, un aullido mecánico que ahoga incluso los motores. Las trazadoras no forman un arco individual, forman un haz de luz sólido, un láser de balas que recorre las cubiertas de los barcos como el dedo de Dios. Los cañones de cubierta fueron destrozados antes de que sus tripulaciones pudieran disparar con eficacia. Los marineros atrapados al descubierto fueron aniquilados. Las superestructuras fueron perforadas, las ventanas destrozadas, el metal rasgado como papel. Y mientras los barcos se tambaleaban por esta violencia sin precedentes, los bombarderos liberaron su carga explosiva. La técnica del bombardeo con salto era devastadoramente simple. Las bombas lanzadas desde 15 metros impactaban en el agua a unos 50 metros del objetivo. Rebotaban una vez, 2 veces, como piedras en un estanque, y luego se estrellaban contra el casco en la línea de flotación. Pero a diferencia de las bombas convencionales, que explotaban al impactar, estas tenían espolas retardadas. Penetraban en el interior del buque antes de detonar. El efecto fue catastrófico. Explosiones internas. No se produjeron daños superficiales en la superestructura, sino agujeros en los cascos por debajo de la línea de flotación. Detonaciones en polvorines, salas de máquinas y tanques de combustible. Los barcos no solo fueron impactados, sino destruidos por dentro. Día 1. Varios transportes en llamas, escorados, pero el convoy siguió adelante. Los destructores colocaron cortinas de humo y levantaron muros de fuego antiaéreo. Pero nunca se habían enfrentado a nada como los ametralladores de Gunn. Día 2. Ataques coordinados. Los B-25 modificados destrozaron las defensas, mientras los bombarderos convencionales los seguían. Más barcos impactaron, más incendios. El mar se convirtió en un cementerio. Día 3. El golpe mortal. El transporte Kyokusei Maru recibió una bomba de desembarco directamente en su bodega de municiones. La explosión fue visible a kilómetros de distancia. Una bola de fuego que consumió todo el barco en segundos, mientras los escombros caían en un radio de 400 metros. El destructor Shikinami, que intentaba rescatar a los supervivientes, quedó partido por la mitad por múltiples impactos de bomba. Su proa y popa se elevaron verticalmente antes de hundirse bajo las olas.
Los marineros abandonaron los barcos, que eran poco más que cascos en llamas y rotos. El recuento final fue casi incomprensible. Los 8 transportes se hundieron. 4 destructores se hundieron. 4 resultaron dañados. Se estima que 3.000 soldados japoneses murieron. Menos de 1.000 lograron desembarcar, donde quedaron varados, desarmados, sin suministros ni esperanza de rescate. Pérdidas aliadas, un B-25 y 2 cazas. Las conversaciones por radio crepitaban entre los pilotos, que no podían creer lo que presenciaban. Las fotografías de reconocimiento aéreo mostraban el mar de Bismarck inundado de restos, manchas de petróleo y campos de escombros que se extendían kilómetros. Los supervivientes japoneses describirían más tarde buques de guerra voladores, que aparecieron de la nada, armas que imposibilitaban la resistencia. En el cuartel general aliado, los oficiales de inteligencia examinaban los informes, recalculando lo que era posible en la guerra naval. Y en las oficinas donde los informes de ingeniería habían condenado las modificaciones de Gunn como imposibles, como suicidas, como una trampa mortal, los escépticos ahora estaban en silencio. La evidencia estaba flotando en el mar de Bismarck. El general George Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea, elogió personalmente a Gunn y ordenó la producción inmediata de la modificación del ametrallador. Lo que se había descartado como una improvisación peligrosa se designó oficialmente B-25G y posteriormente B-25H. Los mismos ingenieros que habían escrito informes condenando el diseño por imposible, ahora redactaban manuales técnicos para su despliegue. El contraste era marcado. Antes del mar de Bismarck, tasas de impacto del 2% en los buques, escuadrones diezmados al intentar detener los convoyes. Después del mar de Bismarck, convoyes japoneses paralizados por el miedo, pérdidas de barcos catastróficas y la capacidad de Japón para abastecer posiciones avanzadas colapsando en el Pacífico. El diseño evolucionó rápidamente. Las configuraciones posteriores de destructor comercial montaron 12 cañones frontales de calibre 50 y algunas variantes añadieron un cañón de 75 milímetros en el morro, esencialmente una pieza de artillería volante. El B-25 se convirtió en una de las variantes de bombardero estadounidense más producidas durante la guerra. Recibieron solicitudes de otros teatros de operaciones. Europa los quería, China los quería. Todos querían lo que Papi Gunn había construido en un taller con suelo de tierra. El propio Gunn fue nombrado mayor y posteriormente ascendido a coronel. El establishment que se le había resistido ahora lo celebraba como un genio táctico. Pero la reivindicación tuvo un costo insoportable. Sus modificaciones contribuyeron a la victoria en la Guerra del Pacífico, contribuyeron a la liberación de Filipinas. Cuando las fuerzas estadounidenses finalmente llegaron a Manila en febrero de 1945 y liberaron el campo de internamiento de Santo Tomás, los 4 hijos de Gunn se encontraban entre los sobrevivientes, demacrados, traumatizados, pero vivos. Su esposa, Polly, no. Había muerto en el campo meses antes, con el cuerpo debilitado por años de hambre y enfermedades. El ingenio desesperado de Gunn nació del amor. Su innovación salvó a miles de familias y dio a miles de soldados la oportunidad de volver a casa. Pero no pudo salvar a su propia familia por completo. El hombre al que llamaban loco acababa de reescribir las reglas de la guerra aérea y pagó un precio que ninguna medalla podría compensar. Las innovaciones de Gunn transformaron fundamentalmente la aviación de ataque terrestre. El concepto de disparar armas pesadas hacia adelante sobre los bombarderos, convirtiéndolos en helicópteros de combate aéreos, influyó en todo, desde los diseños de finales de la guerra hasta aeronaves modernas como el AC-130 Spectre. La idea de que los bombarderos podían ser devastadoramente efectivos a baja altitud con una potencia de fuego frontal abrumadora se convirtió en doctrina táctica. La técnica del bombardeo con saltos se mantuvo viable durante toda la guerra, utilizándose en la batalla del Golfo de Leyte y en docenas de otros combates.
La configuración de ametrallador demostró que el pensamiento no convencional podía superar las limitaciones institucionales y que la innovación sobre el terreno podía superar la perfección del laboratorio. He aquí la paradoja. El complejo militar industrial contaba con vastos recursos, equipos de ingenieros, instalaciones de prueba y juntas de compras, pero estaban atrapados en el procedimiento, en cómo se hacen las cosas. Gunn tenía una llave inglesa, un taller y una razón para ganar que trascendía el protocolo militar. La guerra antibuques se revolucionó. Las líneas de suministro japoneses en el Pacífico nunca se recuperaron de su repentina vulnerabilidad. Las guarniciones insulares podían quedar aisladas, privadas de alimento y volverse ineficaces en combate sin necesidad de costosos asaltos anfibios. La campaña aérea estratégica se convirtió en algo más que bombardeos a alta altitud. Se centró en el control, la interdicción y la destrucción sistemática de la logística enemiga. Pero el legado humano de Gunn podría ser el más importante. Su historia ejemplifica al guerrero civil, alguien sin rango militar formal que hizo contribuciones militares decisivas. Representa a miles de mecánicos, ingenieros y técnicos que improvisaron, se adaptaron e innovaron en condiciones de campo, a menudo contra la resistencia oficial. La lección más importante es aleccionadora. A veces, las innovaciones militares más importantes no provienen de los cuarteles generales ni de las academias, sino de personas comprometidas, que luchan por algo más allá del deber. Gunn luchó por su familia, y al hacerlo, dio a miles de otras familias la oportunidad de volver a casa. La historia de Papi Gunn rara vez se cuenta en las historias convencionales, pero representa algo crucial: el poder de la innovación individual contra la resistencia institucional. ¿Conoces historias como esta del servicio militar de tu familia? ¿De momentos en que alguien rompió las reglas para salvar vidas? ¿Cuando la innovación en el campo superó la doctrina oficial? Quizás un abuelo que improvisó una solución que mantuvo a su unidad con vida. Un padre que adaptó el equipo de maneras que el manual jamás imaginó. Un tío que vio un problema que todos los demás aceptaron y se negaron a aceptarlo. Comparte esas historias en los comentarios. Los ingenieros, mecánicos y pensadores anónimos que hicieron posible la victoria merecen ser recordados. Su ingenio, nacido de la desesperación y el amor, cambió el rumbo y salvó vidas. Hay docenas de historias más como la de Gunn. Los innovadores olvidados que transformaron la guerra desde cero. Los desfavorecidos que demostraron que los expertos se equivocaban cuando todo estaba en juego. El operador de radar que ganó Midway. El mecánico que salvó el día D. La enfermera que reescribió la medicina en el campo de batalla. Si quieres escuchar esas historias, estás en el lugar correcto. Suscríbete, porque a veces las mejores ideas surgen de quienes más tienen que perder y tienen el coraje de demostrarles a todos que están equivocados. 2100 vidas salvadas. Cada uno, un piloto con familia, amigos y un futuro. Cada uno, alguien que entrenó a otros 10, voló 100 misiones más, vivió para ver la victoria y regresó a casa. Schilling no solo arregló un carburador, preservó el potencial humano. A veces, las innovaciones más importantes no son las más complejas. A veces, la genialidad reside en ver la solución simple que todos los demás complicaron demasiado. La historia de Beatrice Tilly Schilling estuvo clasificada durante 30 años y sigue siendo en gran parte desconocida fuera del ámbito de la aviación. Pero representa algo crucial: el poder de las soluciones sencillas y las contribuciones ocultas de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. ¿Conoces historias como esta de tu propia familia? ¿Abuelas que trabajaron en fábricas diseñando componentes que ganaron batallas? ¿Tías que sirvieron como ingenieras, matemáticas y pilotos de prueba? ¿Familiares cuyo trabajo en tiempos de guerra permaneció clasificado durante décadas y cuyas contribuciones nunca fueron reconocidas debidamente? Comparte esas historias en los comentarios. Los innovadores ocultos, los héroes olvidados, las personas cuya brillantez fue minimizada, borrada o enterrada en archivos clasificados, merecen ser recordados. Hay docenas de historias más como la de Schilling, las matemáticas que calcularon las trayectorias del día D, la enfermera que inventó los protocolos de triaje que aún salvan vidas, el operador de radar que detectó el ataque a Pearl Harbor pero fue ignorado. Historias de brillantez que se ocultaron, descartaron o clasificaron simplemente por quien las poseía.